país en el que estemos, sin lugar a dudas, nos convoca. Que tenga que ver justamente con el poder hacer foco a los grupos de estudiantes de riesgo, de exclusión o de fracaso escolar, que por supuesto en la modalidad hospitalaria domiciliaria también sucede, buscar la presencia y la participación de los estudiantes. Nos dimos cuenta en esta coyuntura cómo tuvimos que diseñar una escuela diferente, una escuela en línea, en los mejores de los casos, donde se contaba con recursos para poder conectarse, y en otros hubo que buscar otras formas de poder llegar a nuestros alumnos. En educación hospitalaria y domiciliaria ya hay un recorrido, es decir, yo creo que no nos tomó tan de sorpresa, sí por supuesto que nos tomó por sorpresa esta coyuntura, pero en realidad lo que quiero decir que tal vez estábamos un poco más preparados, ¿sí?, que otras modalidades, como llamamos acá en Argentina, educativas, ¿sí? El docente hospitalario y domiciliario, como bien saben ustedes, trabajamos o trabajan con la incertidumbre, siempre tenemos que tener un plan B, tenemos que ser muy creativos, tenemos también que tener muchos recursos, y también utilizamos muchos recursos y plataformas digitales. Así que en ese sentido, yo creo que la pandemia de alguna forma, insisto, si bien nos tomó por supuesto por sorpresa y estamos viviendo digamos a nivel mundial, ¿no?, con bastante preocupación y angustia esto que está sucediendo, una vez más quedó también demostrado que el docente tiene capacidad de respuesta, que el docente y la escuela en general y la educación también de alguna forma estaba pidiendo a gritos un cambio que hoy muchos estamos realmente potenciando de alguna forma o estamos generando en esta coyuntura nuevos formatos o nuevas posibilidades, tal vez más alineadas a las necesidades o los deseos de cómo podría ser la escuela que tanto sueñan también muchos de nuestros alumnos. Esto que nos pasa que cuando van a la escuela se apagan, lamentablemente como en muchos casos escuchamos, ¿no?, sobre todo de los jóvenes y de los adolescentes. Y volviendo un poco al marco y a las políticas, también en Educación 2030, y tomando y partiendo de los objetivos de desarrollo sustentable, también ahí nosotros tenemos una gran labor, ¿no? El poder garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. Y ese es uno de los desafíos también que desde educación hospitalaria y domiciliaria venimos teniendo. Y para mí las políticas y las normativas públicas, como ya lo hemos hablado en otros conversatorios de este tipo, también es el marco, es el paraguas que tenemos también nosotros para poder generar en cada uno de nuestros contextos, a partir de estas normativas, realmente es otras que puedan dar de alguna forma un cumplimiento a la educación, a la educación justamente inclusiva y equitativa. Específicamente en la Argentina, desde el año 2006 se constituye, digamos, la modalidad hospitalaria. En realidad se constituyen 8 modalidades que conforman el sistema educativo nacional. Antes la educación hospitalaria y domiciliaria era parte de educación especial, ¿no? Entonces hubo un debate al momento de gestarse esta ley de educación muy importante entre diferentes actores, sobre todo entre también supervisores y directores o directoras de escuelas hospitalarias, en donde realmente visibilizaban la necesidad de diferenciarse de educación especial, ¿no? Yo ahí les estoy compartiendo el marco normativo, también hay enlaces que después si les comparten la presentación pueden acceder a todo el documento completo y a un anexo donde específicamente se desarrolla la normativa referida a la modalidad hospitalaria y domiciliaria. Yo sé que muchos países todavía están en este proceso de generar estas normativas, entonces seguramente puede serles también útil. Pero para que tengan en cuenta, en la Argentina, como deben pasar en otros países también,
si bien esta es una normativa a nivel nacional, también el país está formada por diferentes jurisdicciones, por diferentes provincias que son también autónomas y que más allá de contar con esta ley nacional, cada una de ellas también tiene que hacer la propia, ¿sí? Entonces acá también es donde me parece importante hacer foco en el contexto. Lo importante es que es tener en cuenta el contexto al momento de desarrollar normativas, ¿no? Es tan importante, para los que conocen la Argentina, ahí yo les comparto un mapa en donde está en la página web también del Ministerio de Educación de la Nación, como para que puedan ubicar las distintas escuelas hospitalarias y domiciliarias que hay en nuestro país. Y como verán, también hay regiones en donde, no sé, tenemos la zona norte, que por supuesto es muy distinta al sur, ¿sí? En nuestro país hay mucha diversidad, no solo de territorio, sino también a nivel cultural, ¿no? Por supuesto, cada provincia también tiene su propia identidad. Por eso es tan importante también generar un proceso normativo que acompañe a nivel provincial o a nivel regional. Ahí también pueden ver los datos del ciclo lectivo del 2019, a nivel también de Argentina, la cantidad son por supuesto estimados, ¿no? Y también el total de alumnos escolarizados. Pero también, como podrán ver en ese mapa, en algunos lugares hay pocas escuelas hospitalarias y domiciliarias. Uno de los desafíos que estamos teniendo tiene que ver con la creación también de más dispositivos, de más servicios, porque generalmente las escuelas hospitalarias y domiciliarias en la Argentina están en las ciudades principales de cada una de estas provincias, de estas jurisdicciones, y tal vez en la periferia o lugares, digamos, más alejados, allí no llegan, digamos, si hay algunos niños o niñas o adolescentes en situación de enfermedad, tal vez no tienen acceso a un docente hospitalario domiciliario. Esta es la preocupación y es también en lo que se están ocupando muchos en este momento, ¿no? Que tiene también que ver con el desarrollo también de normativas que puedan acompañar este desarrollo. Y yo les decía lo importante de la innovación y lo importante de pensar la innovación en el contexto. Y esta oportunidad que estamos teniendo ahora de poder también pensar políticas públicas que acompañen este proceso o procesos de innovación, porque nos pasa en muchos casos que el diseño de políticas públicas lleva tanto tiempo y tal vez los cambios son tan acelerados que tal vez cuando llegan a instalarse, cuando llegan a realizarse los marcos o las normativas, algunas van quedando un poco desfasadas, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde vemos también la brecha que hay entre lo que sucede en las escuelas hospitalarias, entre lo que sucede en el campo y lo que sucede también a nivel de políticas públicas y de normativa, ¿no? Trabajando con docentes, hace unos días diseñamos o generamos, digamos, una red que ahí me pareció importante compartirla, que era un poco pensando qué teníamos que tener en cuenta o qué podíamos en este momento generar para poder también fortalecer las redes, ¿sí? Y darle más visibilidad al trabajo que las escuelas hospitalarias hacen. Entonces me parecía importante también compartírselos porque seguramente les debe resonar a muchos de ustedes estas palabras, ¿no? Y cuando yo inicié mi trabajo en educación hospitalaria y domiciliaria, recién empezábamos a usar internet, recién empezábamos a usar las redes, y me acuerdo que cuando visitaba varias de las provincias, muchas decían que se sentían solos, ¿no? Y sin embargo, ahora viendo cómo la gran mayoría de las provincias o de las escuelas hospitalarias tienen presencia ya en las redes sociales, cómo realmente hoy en día y en esta coyuntura espacios como puede ser Facebook, como puede ser YouTube, cómo pueden ser también usados o cómo pueden ser también recursos para poder llegar a nuestros alumnos, ¿no?
Y acá es donde también vuelvo a hacer foco en la innovación en contexto y lo importante también de la curaduría de los contenidos o saber seleccionar recursos digitales o recursos que realmente podamos utilizar para poder asegurar o para poder garantizar las trayectorias educativas, ¿no? Y algo importante y clave que me parece que en este momento hay que hacer también es humanizar la tecnología. Es clave. Por eso esa imagen que me pareció interesante compartirla, ¿no? De brindar por el cambio y el cerebro de alguna forma y el corazón. Pero el cerebro también acá lo incluí por todas las evidencias que hoy estamos teniendo desde las neurociencias o desde la neuroeducación, que me parece también fundamental poder articular, poder conocer, ¿no? Hoy en día nos damos cuenta que si no conocemos cómo funciona el cerebro, no podemos realmente generar un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde tal vez a las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Entonces me pareció importante encontrar en como una unión, ¿no? En este caso, entre todo lo que tenga que ver con el desarrollo cognitivo y también con el desarrollo de habilidades blandas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto también es algo que nos falta y mucho en políticas públicas, empezar también a generar, digamos, otro tipo de desarrollo o otro tipo de formación que tenga que ver con esto, ¿no? Que tenga que ver con el acompañar la innovación, con el generar también procesos de innovación y poder de alguna forma formarnos, también los docentes, que hoy nos damos cuenta de lo clave que es la formación. Fíjense el día que es y la hora, y estamos acá compartiendo, ¿sí? Nuestras experiencias. Yo estoy dando muchos webinars y la verdad que me asombra la cantidad de docentes que se suman y lo que aprendemos, ¿no? En estos espacios que son realmente tan necesarios. Entonces, acá hacer foco en eso, en el recurso, hacer foco también en la forma que podemos encontrar para humanizar los recursos digitales, ¿sí? Y yo les decía un poco la diversidad del contexto que tenemos en nuestro país. Entonces quería un recorrido muy rapidito. Seleccioné 2 o 3 provincias. La primera es Buenos Aires, porque bueno, allí es donde, y acá si hay varios argentinos y de otras provincias, seguramente alguien va a decir algo en el chat, porque claro, se dice que la primera escuela hospitalaria surgió hace 68, 69 años en Buenos Aires, pero si están gente de Santiago del Estero van a decir que fue en Santiago del Estero, que es otra provincia, y si están de Salta, así que bueno, vamos a empezar por Buenos Aires, que sé que nos están acompañando. Ahí vi el saludo de Roxana, que es la directora de la Escuela Hospitalaria del Garrahan, que es una escuela hospitalaria emblemática para nosotros. Es realmente porque muchos alumnos, tal vez de otras escuelas hospitalarias del país, de otras provincias, llegan a la Escuela Hospitalaria del Garrahan, y allí hicimos el año pasado también un proyecto donde incluimos realidad virtual, con los docentes. En realidad fue un proyecto que lo hicimos a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación de la Nación, pero la experiencia piloto la hicimos en la Escuela Hospitalaria del Garrahan. Como para que tengan una idea, a nivel nacional, como habrán visto en la normativa, es obligatoria la educación hospitalaria domiciliaria en nivel inicial, primario y secundario, ¿sí? Y en la escuela hospitalaria, por ejemplo, del Ricardo Gutiérrez, o perdón, del Garrahan, están presentes, digamos, estos niveles educativos. Y después están los servicios de escuelas domiciliarias, que son, bueno, los alumnos que no pueden asistir, obviamente que no es necesario que estén hospitalizados, pero que sí tienen que hacer, están transitando alguna situación de enfermedad, entonces tienen derecho a un docente en su domicilio, ¿sí? Esto es para que tengan una idea de las escuelas hospitalarias y domiciliarias de Buenos Aires. Como yo les decía, con la nueva ley, digamos, la modalidad se constituye, pero después cada jurisdicción tiene que hacer su proyecto de ley.
en Buenos Aires todavía pertenecen a educación especial, ¿sí? Eso también es importante tener en cuenta, como yo les decía, que hay autonomía a nivel jurisdiccional. Actualmente son 13 de las 24 provincias que sí ya pertenecen a la educación hospitalaria domiciliaria. Acá algunos, los artículos también que son constitutivos de la modalidad, y algunas particularidades que tienen en Buenos Aires es que tienen un asistente o celador para discapacitados. Hoy en día se dan discusiones también de cuál es el alcance del docente hospitalario, ¿no? Mucho tiene que ver con discapacidad, muchas de este alcance tiene que ver con discapacitados motores. También hay mucho para hacer y para generar normativas sobre salud mental, ¿sí? Porque también está pasando de que llegan tal vez a la modalidad o al docente hospitalario domiciliario, tal vez perfiles donde el docente no está capacitado, ¿sí?, para abordar algunos casos. Obviamente hablamos de los más extremos, como puede ser, no sé, o esquizofrenia, y bueno, pero ahí también si llega, como la normativa no tiene mucha claridad, habla de los alumnos que están atravesando una situación de salud, ¿sí?, pero no determina si es física, mental y demás. Por eso digo que todavía hay mucho por hacer, ¿no?, en esto. Dentro también de Buenos Aires está, digamos, la ciudad de Buenos Aires, y también está la provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos una mayor cantidad de población a nivel nacional. Ellos tienen una normativa provincial, ¿sí? Esto también es interesante, leer las diferentes normativas, porque cada uno hace foco también en el contexto y en las necesidades, ¿no? Por eso para mí es clave al momento de desarrollar políticas públicas hacer foco en eso y pensar en el ecosistema en el cual estas normativas van a tener lugar. Y esto se los paso rápidamente, pero para que tengan por lo menos una idea de que hay 14 escuelas domiciliarias y hospitalarias, y después hay servicios que no están constituidas como escuelas, pero son como satélites que llegan a estos lugares que yo les decía al principio, que no son los nodales, o no tiene que ver con el lugar, digamos, donde está, digamos, en la ciudad principal, sino que llegan también, como yo les decía, a la periferia, ¿no? Es muy importante también recuperar, y el gran desafío que estamos teniendo también como país tiene que ver con el nivel secundario. Porque está claro que 13 o 14 docentes no pueden ir a la habitación es decir, de un hospital, tampoco a un domicilio. Entonces ya hay varias provincias que lo están resolviendo con tutores, muchos generando aulas virtuales, digamos, porque también hay una gran deserción de nivel secundario. Entonces hay una preocupación también para que haya una reinserción, ¿no? Por eso es uno de los desafíos que ven que Provincia de Buenos Aires se ha planteado y que ha tenido buenos resultados, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con el registro, con el ingreso, con el poder detectar, con el poder visibilizar las matrículas, también es muy importante, sobre todo, como les decía, en una provincia donde hay muchísima población, ¿sí? Y algunos proyectos que están articulando tienen que ver con constituir parejas pedagógicas, ¿sí?, que vayan diferentes docentes tanto de nivel primario como secundario, conformar también equipos distritales, analizar la necesidad de contar con desplazamiento laboral, ¿sí? Acá hay regiones donde están muy alejadas, o regiones de montaña, regiones rurales también, que también es un desafío de cómo llega el docente, ¿no?, a esos lugares. También les quería compartir de otra provincia, que es Santiago del Estero, que es una provincia también que tiene 2 escuelas hospitalarias. Acá fíjense que una fue fundada en 1950, era la que les decía que también estábamos ahí viendo, que también es una de las primeras, ¿no? ¿Y cuáles son también los procesos en marcha?
un poco les comparto de provincias para que vean también las diferencias, ¿no? Y las similitudes. Pero fíjense que lo que tienen en común es el trabajar en red, la importante de trabajar la escuela de origen también con la escuela hospitalaria y con la escuela domiciliaria. Que eso también es lo que garantiza la trayectoria escolar, ¿no? Y que una vez que el alumno, digamos, termina la escolaridad en la escuela hospitalaria domiciliaria, que pueda regresar a su escuela de origen. Eso es uno de los objetivos también, pero eso es un objetivo a nivel nacional, ¿no? Y la implementación de las TICs, porque también pasa en zonas también de muy bajos recursos, donde no hay computadoras, no hay acceso a internet, entonces también muchas jurisdicciones tienen ese desafío, ¿no? Y acá fíjense también el Centro de Salud Infantil, lo que les comentaba, que realmente es una temática que requiere hoy en día de mucho debate y también de la gestión de políticas públicas eh, sobre los alumnos que están transitando alguna dificultad a nivel de, o algún trastorno, digamos, como les decía, cognitivo, que va más allá de una enfermedad física, ¿no? Otra provincia que es bien al sur, los que han venido a Argentina y han ido a ver las ballenas, es la provincia de Chubut, ¿sí? Es la zona de la Patagonia. Esta es una de las provincias donde más escuelas hospitalarias hay. Yo tuve la suerte de visitarlas a todas y la verdad que también hay mucha diversidad, por más que sea en la misma provincia. También trabajan muchísimo, hay un gran equipo. Fíjense acá, y me parece importante, porque siempre me preguntan cómo es una escuela hospitalaria en la Argentina, ¿no? Es muy parecida a una escuela común. Hay un director, un vicedirector. Por ejemplo, en la escuela hospitalaria del Garrahan está el docente de música, de educación física, de plástica, de arte, de tecnología. Eh, digamos que es bastante parecida a la escuela de origen también, ¿no? Entonces acá pueden ver también la cantidad de docentes que hay por nivel inicial, primaria y secundaria, que esto sin duda tiene que ver con la demanda a nivel de provincia, ¿no? Y estas son algunas de las políticas públicas que, eh, que también como provincia están teniendo en este momento a nivel de gestión, ¿no? Continuar, por supuesto, sosteniendo la cobertura a nivel inicial y primario, ampliar la cobertura en educación secundaria. Todavía hay provincias que están, como les decía, con este desafío, y también la articulación entre educación inicial y la modalidad, ¿no? Cuando hablamos de modalidad hablamos de educación hospitalaria y domiciliaria también. Y también los convenios con el Ministerio de Educación de Salud, porque sin lugar a dudas la escuela hospitalaria está dentro de un hospital pediátrico que está bajo el ala de un ministerio que es el Ministerio de Salud aquí en la Argentina. Cuando se constituye la escuela está bajo el paraguas del Ministerio de Educación de Nación. Y es muy importante que puedan articular entre ambos ministerios también para validar y para acompañar el desarrollo, digamos, de las acciones de la escuela hospitalaria, ¿no? Por eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Creo que ya estoy sobre el tiempo. Eh, quiero ser respetuosa con eso. Espero que este recorrido rápido que les hice les haya dado por lo menos una idea del alcance y de cómo funciona la modalidad, ¿no? Los alumnos, por supuesto, acceden hay muchas formas de acceder, unas a través de la escuela de origen, otras son los padres que se acercan. En algunas escuelas hospitalarias los docentes, los enfermeros o los médicos les avisan a los docentes que detectan quiénes son los chicos que están que tienen la necesidad de ser escolarizados. Entonces a veces es al revés, en la escuela hospitalaria o el docente que contacta, digamos, al alumno, y ahí por ahí a través de los padres se hace el contacto con la escuela de origen. Hay distintos formatos, hay mucha diversidad, pero lo que quiero destacar, y para ir cerrando,
es esto que les comentaba al principio, ¿no? Esta oportunidad que estamos teniendo ahora de poder generar también innovación, ya sea en políticas públicas, ya sea en nuevos formatos de estrategias metodológicas, y también de visibilizar el gran trabajo que están haciendo cada una de los docentes hospitalarios y domiciliarios. Yo la verdad estoy muy orgullosa de los docentes hospitalarios y domiciliarios de la Argentina, de los que aprendemos tanto, y que hoy en Facebook de golpe me encuentro a una docente dando la clase de plástica, otra de música, otra de tecnología, y que está al alcance de cualquier niño del mundo para que pueda verlo. Así que gracias por eso, gracias por la generosidad, y bueno, después cuando sea el espacio de preguntas estoy a disposición. Muchas gracias. A ti, Melania, muchas gracias por tu participación, por compartir con nosotros y sobre todo por explicarnos cómo funciona la pedagogía hospitalaria domiciliaria en Argentina. Nos contabas que pues todo, al igual que creo que en todos nuestros países, está basado en las políticas públicas, en las normativas que nuestros gobiernos nos van dando. También que tus aulas hospitalarias están principalmente en las ciudades principales y creo que eso es algo y es un reto que tenemos en todos los países de América Latina. La innovación en cuanto a seleccionar los recursos que debemos utilizar en este momento, todos esos recursos digitales, y algo que me pareció importantísimo y creo que a la mayoría de las personas que te estamos escuchando también, y es el hecho de humanizar la tecnología. Creo que definitivamente la tecnología llegó en este momento para quedarse demasiado tiempo, y por eso debemos también tratar de humanizarla y tratar de manejarla de una mejor manera donde se siga viendo las relaciones de todos nosotros. El regreso de los chicos a su escuela de origen también creo que es un tema súper valioso y precisamente también ahí seguimos humanizando la pedagogía hospitalaria. Muchas gracias por tu compartir. A continuación, hará su intervención la profesora Gabriela Hernández Suárez. Bienvenida, Gabriela. Ella es licenciada en Pedagogía de la Universidad Autónoma de México, con 10 años de experiencia en la intervención educativa en contexto hospitalario. Ha colaborado en la elaboración de contenidos de diferentes muestras pedagógicas hospitalarias generados en investigación en torno a los ámbitos de intervención educativa en el contexto hospitalario para el Centro de Investigación y Asesoría en Pedagogía Hospitalaria. En el 2019 coordinó académicamente el Diplomado de Pedagogía Hospitalaria de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como asesora técnico-pedagógica, llevando a cabo las funciones de orientación, capacitación y formación continua dirigida al personal docente en el hospital. Ella nos acompaña hoy con su ponencia Competencias del docente hospitalario. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Francis. Voy a compartir pantalla antes que nada para poder presentar. Ok. Listo, ¿se visualiza? ¿Se logra visualizar correctamente la pantalla? Sí, Gabriela, vemos tu pantalla perfecto, sí. Ok, nada más voy a quitar este menú para que no obstruya nada. ¿No obstruye nada la visibilidad? No. Okay. No, ahí está perfecto. Perfecto, ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco que estén en esta tarde, en este encuentro de intercambios que son de suma importancia para todos, ¿no? Bueno, como bien dice, yo vengo a hablarles sobre el desarrollo de competencias docentes específicas. Por sí sola, la labor docente implica una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes y aptitudes, es decir, una serie de competencias que facilitan la práctica docente. Estas competencias, conforme pasan los años o conforme va pasando el tiempo,
pues se van perfeccionando, se van afinando. Pero un docente que lleva una práctica reflexiva debe de llegar a un punto en el que se pregunta, ¿qué tan competente soy? Es por ello que es la importancia de situarnos, ¿no? Y si eso pasa en la práctica cotidiana, ¿qué pasa con un docente que se ve en un contexto hospitalario, en un contexto específico? Pues efectivamente, derivado de esta investigación del desarrollo de la práctica docente en el contexto hospitalario, y sobre todo de buscar esta mejora en el desempeño por medio de un autoanálisis. Pero este autoanálisis tiene que ser sobre nuestra propia práctica, pero lo más importante, de una manera objetiva, porque yo podría estar diciendo, lo hago correctamente, siento que lo hago de una manera adecuada, pero ¿de qué manera se podría medir o de qué manera se podría constatar que efectivamente estoy alcanzando el nivel que deseo o que se pretende, ¿no? Bueno, ante esto aquí les muestro que en el programa de pedagogía hospitalaria de la administración, de la antes Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, hoy llamada Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en el año 2009 generó un cuaderno de orientaciones para el desempeño docente en instituciones de salud. Su segunda edición fue en el año 2010. Este cuaderno es un referente obligado para incursionar en la materia de pedagogía hospitalaria. Efectivamente, en este cuadernillo nos refiere cinco campos donde nos habla del desarrollo de competencias como fundamentales para incursionar en la atención educativa en los hospitales. Pero ¿de dónde surge? Pues como se los comentaba, surge del estudio de estos ámbitos donde se producen los procesos de aprendizaje de una población, que como bien sabemos, que es una población heterogénea, que tiene intereses diferentes, que van acordes a su etapa de desarrollo en el que se encuentren los alumnos o alumnas. También se tiene esta diversidad cultural, social y económica, que habla de esta realidad que se vive en cada uno de los diferentes países, ¿no? Después, en 2016, es cuando surge esta nueva publicación titulada Orientaciones desde la Pedagogía Hospitalaria, Reflexiones para el Desarrollo de Competencias Docentes, que definen el perfil del docente de educación básica en contextos de salud. En esta publicación se considera una herramienta de seguimiento y evaluación, porque en ella se pueden hacer anotaciones y sobre todo a continuación les explicaré por qué se considera eso. Bueno, les comentaba que en la publicación de 2009 y 2010 se propusieron 5 campos, ¿no? Uno de ellos es efectivamente lo que es el pedagógico curricular, otro de organización y planeación, seguimiento y evaluación es otro, actualización e iniciativa, vinculación e integración con la comunidad. Estos 5 campos se desarrollan, tienen diferente número de competencias que vamos a abordar de manera más adelante. Pero aquí es importante resaltar que estos 5 campos están de manera interdependiente, relacionados con las 5 dimensiones del perfil docente que dictamina la Ley General del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Estas 5 dimensiones menciona en la dimensión número 1 que un docente debe conocer a sus alumnos, debe de saber cómo aprenden y lo que deben aprender. Esto se relaciona con el campo pedagógico curricular.
En la dimensión 2 habla sobre esta parte de organizar, evaluar el trabajo educativo, pero sobre todo de realizar una práctica, pues sí, una intervención didáctica, una práctica pertinente. Esto se va a ver, va a ir relacionado con el campo de organización y planeación. En la tercera dimensión habla de que un docente se reconoce como un profesional que mejora continuamente para apoyar a sus alumnos. Esta va a ir relacionada con el campo de seguimiento y evaluación. Y la cuarta dimensión nos habla sobre que un docente asume responsabilidades legales y éticas que están como inmersas en su propia profesión, pero sobre todo que van a enfocarse al bienestar de sus alumnos. Y esta va ligada a lo que es actualización e iniciativa. Y por último, participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Y eso va ligado con el campo de vinculación e integración con la comunidad, ¿sí? Bueno, aquí yo quiero mencionarles que pues sabemos que estas competencias que están dentro de estos 5 campos, pues están ligadas indistintamente unas a otras. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, una competencia de pedagógico curricular va a estar interrelacionada con quizás seguimiento y evaluación. Ajá. Entonces, hay factores y hay acciones que involucran uno y otro. También un aspecto a destacar que quiero mencionarles es que en estas competencias hay una categoría de indicador que está basada en la taxonomía de Bloom de 1971, ¿sí? Que nos habla en estos aspectos que pueden ir aspectos cognitivos, pueden ser aspectos procedimentales e incluso actitudinales. Además, esto nos sugiere que pueden ir desde lo particular a lo general o viceversa. También nos habla como de esta categoría de indicadores que puede ser como relacionado a un contexto, a un proceso, a un recurso, a un resultado o incluso puede ser de impacto. También pues quiero mencionarles que no hay una secuencia para su revisión, para su estudio o para su ejercicio. Sin embargo, cada competencia que vamos a ver sugiere indicadores. Y estos indicadores describen de manera gradual la categoría del proceso, pero sobre todo el nivel de dominio. Bueno, vamos a iniciar con el campo de pedagógico curricular para que podamos como ejemplificar. El campo pedagógico curricular consta de 12 competencias. Estas competencias van encaminadas al conocimiento de las características del desarrollo del estudiante. También se abordan lo que son las diversas corrientes y programas educativos. Pero sobre todo, estos procesos, esto que se tiene que hacer para dominar el plan y programas de estudio de educación básica vigentes. Y también se va a abordar lo que son los enfoques, los modelos, las metodologías de aprendizaje. Yo aquí les ilustro una página de la publicación de orientaciones desde la pedagogía hospitalaria. Aquí la competencia que yo les ejemplifico habla sobre considerar estas secuelas que ocasiona esta enfermedad o tratamiento médico, ¿no? En el alumno. Pero sobre todo yo como docente tengo que conocer eso para poder identificar para identificar qué adecuaciones debo hacer, ¿no? Tanto en el currículo o a la hora de la intervención. Por ejemplo, aquí esta competencia
se los voy a leer tal cual. Considera secuelas ocasionadas por la enfermedad o el tratamiento médico para identificar adecuaciones pertinentes a un currículo particular, tomando en cuenta las posibilidades del alumno. Nos maneja 4 niveles de dominio o 4 indicadores, ¿no? El primer nivel, yo como docente, el nivel 1 es que voy a identificar el padecimiento, ¿sí? De acuerdo, pues, a este contexto en el que yo me desenvuelva. Pues, efectivamente, no va a ser lo mismo un área de oncología que un área de nefrología, ¿no? Entonces, pues yo docente primero identifico. Mi nivel 2 va a ser, mi indicador 2 va a ser investigar características de esa enfermedad o de ese tratamiento a través de acercándome a este equipo, ¿no? A este equipo médico, a este personal que se encuentra ahí, o incluso a fuentes bibliográficas, ¿no? Y aquí la categoría del indicador es un recurso. En el nivel 3, yo investigué, y ahora voy a reconocer diferentes síntomas, ¿no? de estas enfermedades, y sobre todo o también de lo que yo estoy observando en ese ámbito, y ya lo voy a empezar a integrar estos conocimientos que estudié ya con lo que estoy viviendo en mi entorno, ¿no? Y en el cuarto nivel, pues, ¿qué voy a hacer yo docente? Con ese conocimiento, yo ya voy a adecuar y voy a hacer mi plan, voy a hacer lo que necesita particularmente mi alumno. Y esta es una categoría de proceso. En la parte posterior, en la inferior, vienen notas para la reflexión. Este es un espacio donde el docente puede ir diciendo, quizás yo me encuentro en el nivel 2 apenas, entonces, pero es importante saber lo que implica esa competencia, ¿no? Esos niveles. Y bueno, en la parte de abajo viene esta parte de la dimensión pedagógica a la que está relacionada, como se los mencioné en la diapositiva anterior. En el campo de organización y planeación tenemos 12 competencias. Estas 12 competencias hablan de un reconocimiento de esta heterogeneidad que se maneja, ¿no? en este contexto, con esta población, que sabemos que es desde el entorno social, y sabemos que también es de acuerdo a sus condiciones de salud, sus tiempos de estancia en el hospital, sus tratamientos, cómo rotan de diferentes espacios. También aquí hablamos de esta parte de organizar y optimizar, ¿no? los recursos con los que se cuentan. También de estos procesos sistemáticos que se tiene por parte de la escuela en el manejo de plan y programas de estudio de educación básica vigentes. Aquí les manejo una competencia de este campo, la número 3, en donde efectivamente es importante, ¿no? La competencia dice, define un plan de atención para cada alumno, de acuerdo al periodo de estancia, duración de tratamiento o asistencia al hospital, basado en el modelo educativo de la Escuela de Innovación Pedagógica, tu escuela en el hospital, y el plan y programas de estudio vigentes, de educación básica vigentes. Aquí vamos a tener 4 niveles de dominio, ¿no? Primero, pues, yo como docente debo de conocer el modelo de pedagogía hospitalaria y, sobre todo, el plan y programas de estudio vigentes, ¿no? Esto lo tengo que hacer de manera continua, ¿no? Aquí por eso dice que es un recurso y un proceso que se debe de hacer de manera continua. Después, yo voy a identificar, ya conozco eso, voy a identificar lo que es la frecuencia y la permanencia de mis alumnos dentro del hospital, ¿no? Así, con eso yo cuento con herramientas, herramientas generadas para captar toda esa información, como son fichas u otros formatos que son de suma importancia para recabar información que a mí me va a permitir organizar. Después, ¿qué voy a hacer? Ya conozco la frecuencia, conozco características de mi alumno,
pues ahora voy a determinar ese plan ya de intervención específica con el alumno, ¿sí? De acuerdo a esta parte, también a lo que yo tengo en el aula, los recursos, o sea, empieza a ponerse en juego todas estas partes que tenemos en las aulas, ¿no? Desde la rotación del alumno, los recursos, tiempo, todo. Y por último, yo voy a construir un plan de trabajo individual para cada alumno, pero sobre todo que apunta a este logro académico, a este logro que marcan pues los estándares curriculares de la educación, ¿no? En que yo debo de hacer que ese alumno desarrolle conocimientos, habilidades, que también sea competente, ¿no? En ciertas áreas del conocimiento. Bueno, esto en cuanto al campo de organización y planeación. Solo les estoy manejando un ejemplo por cada campo, pero si se dan cuenta son 12 diferentes, ¿no? Ahora, en seguimiento y evaluación. Aquí tenemos 9 competencias, ¿no? Estas 9 competencias van enfocadas a esta atención, ¿no? De estos mecanismos y alcances de los procesos de aprendizaje. Ahora sí que es como la revisión de todo lo que yo estoy haciendo pedagógicamente, curricularmente, también como lo estoy organizando. Aquí ya voy a empezar a ver esta parte como de resultados, ¿no? También tengo que ver estas formas y recursos con los que se autoevalúa tanto el alumno, tanto el docente, ¿no? El qué y cómo se recupera esta interacción con otros profesionales de la educación, este intercambio, ¿no? Estas sesiones colegiadas, pues sí, estos intercambios que nos enriquecen a todos. Pero también es importante llevar estos registros propios, evidencias de trabajo e incluso notas personales. Aquí yo les muestro una competencia donde nos dice: integra la autoevaluación continua como un elemento de análisis y toma de decisiones en su desempeño, considerando las orientaciones desde la pedagogía hospitalaria, reflexiones en el desarrollo de competencias que definen al docente de educación básica en contexto de salud. O sea que es un docente que se va a autoevaluar utilizando esta herramienta. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Pues el nivel 1, yo docente, pues debo de conocer estas funciones dentro del aula hospitalaria. ¿Qué es lo que me corresponde? Además, esto es también derivado de recibir una inducción, ¿no? De acuerdo pues sí, al contexto. También, ¿qué debo de hacer? Debo de analizar continuamente qué factores influyen en esta manera cotidiana en el que yo me desempeño. Exacto, aquí dice, con base a los logros que se expresan de su intervención, ¿no? Perdón, que se esperan de su intervención, ¿no? Entonces yo tengo que analizar si sí voy como cumpliendo con eso o en qué nivel voy. El tercer nivel debe de ser esta parte de ya sobre reflexionar, o sea, ya estamos yendo a otro nivel, donde debo de reflexionar sobre el nivel de dominio de estas competencias que les estoy mencionando, cuáles he desarrollado y pues sí, en qué nivel voy en cada una, cuáles ya domino, cuáles estoy en proceso, cuáles estoy iniciando. Y en el último es reconstruir, ¿no? Es un nivel más alto, donde el proceso de intervención periódicamente a partir de resultados obtenidos. O sea, que si yo soy una persona que constantemente me estoy autoevaluando, obviamente los resultados también tienen que ir siendo cada vez más satisfactorios en mi práctica docente y sobre todo, pues en el impacto de mis alumnos. Después, en el campo de actualización e iniciativa, se manejan lo que son 10 competencias, ¿no? En estas 10 competencias hay que mantener una práctica constante de intercambio y crecimiento profesional, reconocer y reconocerse en espacios de formación continua y sobre todo esta actualización que siempre debemos de buscar, ¿no? Y tanto en los ámbitos de educación y también en el ámbito de salud, porque al final de cuentas es también un contexto en el que nos desarrollamos, ¿no? La actualización iniciativa, la competencia que les pongo de ejemplo, dice: elige procesos de actualización que fortalezcan su función en el ámbito de la docencia hospitalaria.
considerando las ofertas del sistema educativo y de salud, acordes al modelo del programa Pedagogía Hospitalaria, ¿no? Aquí también, pues, se busca, ¿no? De esta formación continua, se busca, pero que sea pertinente, ¿no? A lo que nosotros buscamos o al modelo que seguimos, ¿no? También, pues aquí el nivel 1 de indicadores, identificar, ¿no? Cursos, talleres, conferencias, que sean como, que correspondan a estos intereses propios del docente. En un nivel 2, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cotejar estos temas de interés acordes a la práctica, ¿no? En donde yo ya tengo que reconocer como de qué manera me va a servir esto que estoy aprendiendo con lo que yo estoy haciendo en el aula. Y después descubrir, ¿no? Voy a descubrir estas herramientas teórico-prácticas que me van a favorecer en el aula, ¿no? Y de acuerdo a esta parte de esta información que se maneje en estos eventos académicos. Y aquí la categoría del proceso, pues es un recurso y un proceso. Y en el último indicador ya va a ser esta orienta, ¿no? Voy a orientar, lo voy a orientar a mi desempeño docente y que tengo que manejar, ya lo tengo que integrar de manera práctica en el aula. Todos estos saberes que yo adquirí. Entonces, si se van dando cuenta, es una manera gradual de ir adquiriendo las competencias en los diferentes campos. Luego, el quinto campo de vinculación e integridad con la comunidad nos habla más de este entorno, ¿no? En el que se mueve como el docente en un contexto de salud, ¿no? De esta importancia tanto del alumno, de los padres, las familias, el equipo interdisciplinario, de toda esta comunidad, tanto educativa, tanto escolar, ¿no? Es donde se mueven como diferentes factores, y también esto habla como de estas competencias sociales, ¿no? Que tienen estas habilidades sociales para enriquecer este trabajo y sobre todo para que se vea en el impacto en el alumno. Aquí yo la que les manejé es la competencia número 7, que dice: establecen normas y acuerdos y límites con los padres de familia o cuidadores primarios con la finalidad de promover la autonomía del alumno con fundamento de los derechos universales del niño. Aquí pues el nivel 1 es desde conocer las expectativas de la familia respecto a esta parte del proceso educativo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues comunicándome, ¿no? El siguiente nivel, el siguiente indicador es identificar el grado de implicación de la familia respecto al proceso educativo. O sea, ver cómo esta dinámica, yo ya debo de observar cómo es esa dinámica, ¿no? Si el padre o la madre está todo el tiempo ahí o tiene que salir, o sea, esto le implica esta habilidad. Después, en el nivel 3, pues sería esta parte de ver estas reacciones de los padres de familia ante la enfermedad del alumno, ¿no? Y efectivamente dice, con base en una postura de diálogo y empatía, ¿no? El nivel 4 nos dice que voy a promover yo acuerdos con las familias para que contribuyan a establecer límites. Esto va a hablar sobre sobre darle como este sentido de independencia al niño, al alumno. Y después el nivel 5, yo ya voy a establecer como docente estas normas para propiciar este ambiente de aprendizaje, en donde pues se va a ver esta parte de compromiso y de cooperación, pero si se dan, y ya es como en una categoría de impacto. Entonces es importante ver cómo se va desarrollando. Quizás yo solo apenas estoy llegando al número 3, pero es importante autoevaluarse para poder ir viendo en qué nivel y a lo que yo aspiro. Bueno, como les ejemplifiqué cada campo de una manera como sencilla, pero es importante, ¿no? Reconocer que estas orientaciones desde la pedagogía hospitalaria, pues estas 59 competencias que son en total de esta herramienta,
que estos diferentes indicadores, que tiene cada una su categoría del indicador, tanto podría ser, son muy favorables para alcanzar a lo que nosotros queremos, que es lo que busca la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, esta construcción de una práctica educativa acorde a las necesidades y sobre todo los retos docentes. Como hoy en día nos estamos enfrentando a este reto pandemia, entonces tenemos que innovar, tenemos que buscar, pero sobre todo tenemos que buscar esta manera de llegar a los fines que se buscan, a los fines que tiene la educación, ¿no? También a través de la nueva escuela mexicana, por medio del Acuerdo Nacional que se estableció en 2018, nos habla de este reconocimiento de los docentes como agentes de transformación, ¿no? De esta transformación social que se busca en el país. Entonces, obviamente esto está basado en unos principios básicos, ¿no? Que son 3, que es la integridad, la equidad, pero sobre todo la excelencia en la educación. Entonces, si nosotros tenemos una práctica reflexiva, nos autoanalizamos como docentes, seguramente vamos a contribuir a alcanzar alguno de estos fines que nos plantean, ¿no? Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y ahorita en el espacio de preguntas pues quedo a su disposición. Gracias. Gabriela, muchas gracias. Gracias por tus aportes. Creo que nos has explicado una herramienta muy organizada que tienen ustedes allá en México, con 59 competencias. Nos has explicado muy bien todo sobre la herramienta. Importantísimo el hecho de que hayan categorizado algunas de las cosas que hacen, y no solamente de las cosas que están realizando, sino también de cómo poder evaluar y mirar esas competencias del pedagogo hospitalario. Importantísimo también nos ha parecido cómo se lleva ese registro, esas evidencias, y cómo cada uno de los docentes hospitalarios en México se ha vinculado de esta manera. Creo que también los principios de integridad, equidad y excelencia deberían ser siempre muy tenidos en cuenta, ¿no? Y más en esta época en que tenemos el tema de la globalización, y en este momento en que definitivamente la inclusión debe ser el lema de absolutamente todas las instituciones, no solamente hospitalarias y en el área de pedagogía, sino que creemos que en todas las áreas. Muchas gracias de nuevo, Gabriela. Ahora nos acompañan de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt en Chile, la profesora Carolina Alejandra Almonacid Tecas. Ella es educadora de párvulos y técnico en educación parvularia de la Universidad de Los Lagos, maestra hospitalaria de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt desde el año 2010, coordinadora del programa de atención domiciliaria y a nivel parvulario. También nos acompaña Elizabeth Marián Gallardo Cortés, profesora de educación básica de la Universidad Arturo Prat, con postítulo en Ciencias Naturales por la Universidad de Santiago de Chile y evaluación de procesos educativos por el Instituto Belsart, coordinadora de nivel de enseñanza básica en la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt. Por otro lado, también está Cecilia Soledad Vidal Oyarzún, educadora diferencial de la Universidad de San Sebastián y técnico en educación especial por la CFT Santo Tomás. Ella es ahora coordinadora de educación diferencial y enseñanza media en la Escuela Hospitalaria Puerto Montt. Finalmente, también nos acompaña Romina Patricia Rivera Caro, educadora diferencial con postítulo en necesidades educativas especiales múltiples de la Universidad de San Sebastián. Ahora está encargada de la vinculación con el área clínica y coeducadora de segundo ciclo básico en la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt. Bienvenidas todas, las escuchamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sin embargo, ocupo un momentico para recordarles a todos que casi al finalizar nuestro encuentro enviaremos un enlace
para que puedan registrar ahí su asistencia. También les estamos recibiendo por el chat todas las preguntas que tengan para que nuestros panelistas las resuelvan al final de nuestra sesión. Muchas gracias a las 4 por representar a la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt y por estar aquí en esta tarde con nosotros. Bienvenidas. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. O centros de atención ambulatoria de especialidades médicas, una de las modalidades de atención que más demanda relación con la escolarización o traslado de matrícula de pacientes crónicos ambulatorios. Estos pacientes asisten regularmente a clases en la escuela hospitalaria, generalmente desde sus casas. La coordinación con los equipos clínicos es fundamental para brindar una atención coherente. Hay algunas dificultades con el video, está con problemas de audio, algunos en De el las chat. necesidades de cada estudiante y no interferir con los espacios terapéuticos. Suelen completar el semestre, el año escolar o incluso el ciclo educativo completo en algunos casos. Su permanencia en el establecimiento dependerá de su evolución clínica y los cursos aprobados contarán con validación oficial por parte del Ministerio de Educación como educación regular. Es así como los maestros y educadoras hospitalarias acuden al hogar para realizar las clases. En este contexto, el apoyo de la familia y los cuidadores es fundamental, ya que mucho del trabajo que deben realizar los estudiantes fuera de la clase requerirá de su apoyo directo. La contingencia sanitaria por la Un problema ahí, pero... Tranquilas, ya las estamos escuchando. No escuchamos el audio, pero ya las podemos escuchar. Bienvenidas. Ok. Hola, Vale. buenas tardes. Hola, Bueno, buenas tardes. quisiera compartir la experiencia de lo que ha sido la clase virtual sincrónica de nuestra escuela hospitalaria de Puerto Montt. Y ante el contexto de pandemia, ¿cierto? Se trasladan las clases presenciales de los diferentes grupos que son multigrados a un escenario totalmente virtual. De esta forma surge el uso de las TICs en una amplia gama de herramientas y plataformas, tanto gratuitas como de pago, que nos han permitido realizar reuniones en tiempo real.
Estas herramientas de una u otra forma nos permiten realizar actividades en tiempo sincrónico, y para ello ha sido sumamente importante las orientaciones que ha entregado UNESCO respecto al tema. Por ejemplo, limitar la cantidad de aplicaciones o de plataformas, establecer también normas para la convivencia digital y seguimiento de estos procesos de aprendizaje. También definir la duración de las clases conforme a la autorregulación de nuestros estudiantes. Crear una comunidad que favorezca la vinculación social. Al día de hoy, los grupos son integrados por estudiantes permanentes y domiciliarios. Anteriormente los estudiantes domiciliarios no participaban de estas actividades grupales como la clase. Hoy en día la clase grupal, ¿cierto?, presencial, es en sala de aula y no es posible hacer esta interacción entre los compañeros. Hoy en día sí es posible. Tanto estudiantes permanentes trabajan en conjunto con estudiantes domiciliarios en esta clase virtual sincrónica, y permite que los estudiantes de multigrado tengan una interacción, ¿cierto?, y compartan la experiencia y se conozcan también entre ellos. Los grupos multigrado participan de estas videollamadas y lo que busca es integrar más que nada a la comunidad, a todos los estudiantes, tanto domiciliarios, y permitir esta oportunidad de conocerse entre ellos. Sin embargo, también hemos visto que hay necesidades puntuales en donde estudiantes requieren una atención personalizada e individual. Y esto puede estar referido a diferencias de nivel con el grupo, dificultades quizás de conexión, ya sea en el horario o la falta de cobertura. El 60% de los estudiantes actualmente participa en clases grupales en tiempo real, ya sea utilizando plataformas de Zoom o Meet, y estas clases impartidas de forma virtual sincrónica están implementadas por una dupla integrada tanto por la educadora diferencial como por el docente o la docente del área. Bueno, además de las clases sincrónicas de las que hablaba mi colega, las grupales, los estudiantes reciben una atención pedagógica a través de tutorías individuales, vía telefónica, por WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto, videollamadas, y también, por supuesto, el envío de material impreso, que es retirado a la hora de las entregas que realizamos todos los docentes. También se evidencia a través de fotografías que son enviadas a cada docente, ya sea por nivel o por asignatura. En cuanto a la organización de las actividades establecidas en el mes de abril, se ha tratado de mantener un horario donde se pueda seguir la rutina dentro del hogar, y también buscando la mayor cobertura curricular. Es por eso que, además de lenguaje y matemáticas, los estudiantes han seguido teniendo sus clases de artes visuales, educación física, ciencias, inglés. E incluso este segundo semestre se integró a sus clases virtuales el taller de robótica y también el taller de música para el segundo ciclo básico y para enseñanza media. En el caso de los más pequeños, ellos han sido privilegiados con el trabajo de fonoaudióloga y también del fomento lector dentro de casa, con el apoyo de los apoderados o del adulto a cargo que ellos tengan en ese momento. Los insumos que requieren los estudiantes para poder unirse, integrarse y participar de todas estas actividades han sido entregados por el establecimiento, por nosotros, por la escuela, partiendo desde dispositivos tecnológicos, instrumentos musicales para el taller de música, los robots para el taller de robótica, donde tienen que programar y también armar el robot,
que era lo que se tenía programado para este año escolar 2020. Bien. Me gustaría partir diciendo de que cada estudiante tiene características y necesidades únicas. Y de acuerdo a eso, los docentes de la escuela han preparado un material didáctico adaptado a las necesidades de cada alumno y de cada estudiante. Ha sido preparado por los equipos docentes para poder llegar hasta los alumnos de una mejor manera. Y esto también se ha podido ir reorientando según cómo ha ido también la evolución de cada alumno y cómo ha ido recibiendo este material que se ha ido entregando. Afortunadamente, cada una de las cápsulas educativas, los videos, los audios, han acercado más a los alumnos, y esto ha permitido de que ellos puedan seguir escuchando o repetir si han quedado con alguna duda frente a las tareas o trabajos que se les entregan. Y esto también ha quedado visualizado y grabado en la plataforma de YouTube, que como escuela este año se creó un canal especial para poder tener allí el material realizado. Este material ha sido un recurso didáctico importante para nosotros. Ahí ustedes pueden estar viendo algunos de los contenidos que se ha podido subir, ya sea por los diferentes niveles o asignaturas. Han subido este material quedando a disposición de los estudiantes, de la familia o de cualquier otra persona que quiera también seguir nuestro canal, que se llama Material Audiovisual EHPM, que significa Escuela Hospitalaria Puerto Montt. Y allí se ha podido dejar este material. También tenemos videos testimoniales del trabajo que se ha realizado en este tiempo de pandemia, en donde hemos podido reflejar también todo el trabajo detrás del equipo de docentes, el trabajo de las familias en las casas, en donde los papás en este tiempo se han convertido en los maestros en la casa, y también ellos han mandado su evidencia y todo esto se pudo registrar y hay un video en eso. Entonces ahí podemos ver en este canal de YouTube toda esta posibilidad de dejar estos canales, y que también esto ha permitido que podamos tener un acercamiento con los alumnos, con aquellos que ya venían de antes en la escuela y que pueden seguir viendo los rostros de sus profesores. Ellos pueden seguir viéndonos a nosotros, les siguen viendo a sus tíos, sus tías, como ellos nos llaman, y pueden seguir trabajando, como estamos viendo también en este video de artes, en donde el tío también pudo compartir estas cápsulas, y los alumnos pudieron seguir trabajando y guiándose por eso. Otro del material, bueno, ahí estamos viendo específicamente todo lo que ha sido este taller de arte, en donde se está realizando un panel que se va a instalar en pediatría acá en el Hospital Base de Puerto Montt. Tiene aproximadamente, va a cubrir unos 15 metros cuadrados, y es con la obra del Principito. Y cada una de las obras que ustedes ven ahí ha sido pintado por nuestros alumnos desde los niveles, desde educación parvularia hasta alumnos de enseñanza media. Y cada uno de ellos, junto a su familia, han podido elaborar este trabajo, guiado por el profesor Felipe Ramírez, quien es el profesor de arte. Y una vez que ya se pueda instalar esto, va a quedar como evidencia. Allí pueden ver las instalaciones del hospital donde se van a colocar estos cuadros. Va a quedar la evidencia del trabajo realizado desde su casa en este tiempo de pandemia. Sin duda que es un trabajo significativo para los alumnos, van a poder ver eso. Ha sido un lindo trabajo en donde también otros colegas, por ejemplo, puedo nombrar al colega de educación física, ha podido elaborar cápsulas en donde invita a la familia y a los alumnos, pese a su condición, a poder tener una actividad física. Como también el colega o los docentes encargados en este caso de inglés han podido subir material,
relacionados allí a la página de YouTube donde estábamos viendo, han podido subir estas cápsulas de inglés, en donde también los alumnos pueden trabajar mejor la pronunciación de inglés, la comprensión auditiva. Entonces, todo esto relacionado en el canal ha servido. Contarles también, y que yo creo que no solamente acá en Chile, sino que en el mundo entero, que nos ha afectado esta pandemia, ninguno de los profesores teníamos mayores conocimientos en el área audiovisual. Muchos de nosotros en este tiempo comenzamos a aprender cómo aprender a editar un video, cómo grabar un video, cómo ponerle efecto para que sean más llamativos a los alumnos. Nuestras casas se instalaron en set de estudios, de grabación, aprendiendo a editar, aprendiendo a tomar muchas tomas muchas veces o grabarnos muchas veces. Yo creo que muchos de ustedes comprenden y estarán de acuerdo en que a veces estábamos en la mitad de una grabación y nos podíamos equivocar y comenzar nuevamente a grabar nuestra cápsula. Así que ha sido un proceso interesante, ha sido un tiempo muy bonito de acercarnos con los alumnos a través de este material, que ustedes también podían ver ahí unas memorias en donde también se le ha adjuntado material ahí para que los alumnos que no tienen acceso a internet, a Wi-Fi o cualquier otro tipo de temas tecnológicos, se le ha enviado la información, las materias a través de esos memorias. Así es que ha sido un buen trabajo, realmente un orgullo el trabajo realizado con mis colegas en este tiempo de pandemia, en donde hemos podido salir adelante y en donde la tecnología, como decían también las colegas que expusieron antes de nosotros, yo creo que es un tema que se va a quedar con nosotros y que tenemos que sacarle el mejor provecho a esta oportunidad, especialmente con aquellos alumnos con los cuales a mí me toca coordinar, que es la atención domiciliaria, que por sus condiciones no pueden asistir a clases y están mayormente en su casita y es la atención. Entonces, esto vino también a hacer un trabajo que se va a poder realizar con ellos. Así es que muchas gracias y dejo a Cecilia. Bueno, yo voy a hablarle un poco de lo que es el material pedagógico que se envía a los estudiantes. Este se genera en 3 áreas importantes, que es digital, concreto e impreso. La elaboración del material va adecuado a cada una de las necesidades y características que presentan nuestros estudiantes. En ese sentido, se trabaja, ¿no es cierto?, con el profesor de la asignatura en la confección del material y en el caso que sea necesario se genera la adecuación curricular por parte de la educadora diferencial de cada nivel, ya que la escuela cuenta con una educadora diferencial por nivel. Este material, de manera impresa, es entregado cuando se entregan las canastas UNAEP, que son las canastas de alimentación, y también el material concreto. El material digital se envía a través de correo electrónico. ¿Cómo es este material impreso? Este material impreso son guías de trabajo, en su mayoría, que llevan para algunos estudiantes una adecuación curricular. El material concreto son juegos o son algún otro material que el niño pueda manipular, donde pueda tener una vivencia directa y pueda aprender desde lo concreto, desde el juego, desde la manipulación del objeto. ¿Y cómo es el material digital? Es el mismo que va impreso, pero se envía a través de correo como para tener el respaldo por si pasa algo con la guía que se envió de manera concreta. Contarles también que el envío del material, al realizarse con la entrega de las canastas de alimentación, es realizado por los propios docentes, que salen en los furgones del DAEM, ya que pertenecemos, ¿no es cierto?, al Departamento Municipal de Educación en Puerto Montt. Y se recorre aproximadamente entre 120 kilómetros dentro de la ciudad en la entrega de los materiales, que corresponden, ¿no es cierto?, al área rural y urbana de la ciudad. Cada material también está orientado, ¿no es cierto?, a cada nivel educativo al que pertenece el estudiante.
Y como se observa en el video, y como comentaba la colega Romina, este semestre se comenzó a implementar todo lo que es taller de robótica. Entonces, ese material igual va a las casas y se trabaja con los estudiantes a través de las videollamadas o a través de alguna guía o actividad que pueda proponer el docente que está a cargo. Los materiales también tienen, ¿no es cierto?, o pueden tener texturas en el caso de que sea necesario, o otro tipo de recursos que permitan, ¿no es cierto?, que sea más accesible para el estudiante. También les voy a hablar un poco de lo que es la atención individualizada que se realiza en el establecimiento, que consiste, ¿no es cierto?, en este momento en dar clases individuales a los estudiantes. Generalmente ese grupo era el que pertenecía a la atención domiciliaria, que son estudiantes que por sus necesidades educativas especiales o sus propias características derivadas de la enfermedad, son estudiantes que se atendían en domicilio. Estas clases, como bien lo dice el nombre, son para cada estudiante de manera individual, donde se confecciona un material, una actividad, ¿no es cierto?, específica para él. Y se respetan ahí los turnos, los tiempos de atención y de autorregulación de los estudiantes, como también, ¿no es cierto?, los horarios que a lo mejor puedan tener los niños. Si un niño, por ejemplo, duerme en la mañana, obviamente su clase va a ser en la tarde. Y también se respeta, ¿no es cierto?, el acceso que pueda tener la familia a la clase en relación a los horarios. Porque muchos de los chicos de atención domiciliaria o de los chicos que tienen clases individualizadas requieren de estar acompañados de un adulto. Y los objetivos que se persiguen en estas actividades son centrados en las capacidades que tienen los estudiantes. En algunos casos van con adecuación y a lo mejor se persigue el mismo objetivo que con el grupo en general, o en otros casos es orientado netamente a cada una de las características que puede presentar el estudiante. Y este material, ¿no es cierto?, o este trabajo también es desarrollado por las educadoras diferenciales, los educadores de distintas asignaturas, y en especial por la fonoaudióloga que este año contamos con el área de fonoaudiología, para reforzar todo el tema del lenguaje. Y es importante también mencionar que frente al escenario que estamos viviendo en este 2020, donde por lo menos en Chile no se tiene la claridad si todos los alumnos van a pasar de curso o van a quedar automáticamente repitiendo, la pedagogía hospitalaria nos viene a hacer como un cambio en la forma en que nos presentamos o en la forma de cómo estamos trabajando. ¿Por qué planteo esto? Porque nos hace ver que sí vale la pena el conectarnos a la clase, sí vale la pena preparar el material, adecuar la guía o desarrollar las distintas actividades que hacemos con los chicos. Ya que no solamente estamos acompañando el proceso pedagógico de nuestros estudiantes, sino también estamos acompañando todo este proceso de la enfermedad, con todos los fantasmas o todas las situaciones que esto conlleva. Entonces, cada reunión o cada clase es juntarnos y compartir y vivir una experiencia maravillosa, porque cada día es distinto con los chicos. No siempre las clases se orientan a la parte pedagógica, también tuvimos un periodo donde trabajamos en una pausa activa. Estudias con la hospitalaria. Nos dedicábamos a jugar, a conversar de otras temáticas, y los chicos participaban de una forma distinta o con una disposición distinta a la clase. Niños que les costaba conectarse estaban en esa clase. Soy Jimena Guerrero, soy la mamá de ellos necesitan también sentirse acompañados en este proceso, y las familias. Hola, mi nombre es Roxana, soy mamá de nosotros como profesores, porque no hay que olvidarnos de que nosotros también somos personas y también estamos viviendo la pandemia. Con eso me despido y agradezco en nombre de la Escuela Hospitalaria Puerto Montt. En la Escuela Hospitalaria Puerto Montt. No sé si alguna colega quiere agregar algo más. Saludos a los compañeros y compañeras. Mamá de Franco Pacheco, de la Escuela Hospitalaria, y queremos decir a todos los compañeros pero estamos felices que se estén quedando en casa y sigámoslo haciendo para que pronto podamos abrazarnos entre todos. ¡Los queremos! ¡Chao! Yo creo que sí sería buena idea volver a mostrar el video, a ver si me funciona el audio.
Hola, mi como nombre es para Álvaro responder algunas Camilo. preguntas que se hicieron de número de matrícula y otras que iban apareciendo. Ceci, ahora al final vamos a organizar bien las preguntas para hacerlas. Creo que no tenemos mucho tiempo para poder repetir el video, pero sí les voy a pedir el favor que en el chat nos escriban su canal de YouTube, incluso también para Gabriela y para Melania. Algunos de los asistentes nos piden sus correos electrónicos, nos están pidiendo sus páginas web y en el caso de ustedes nos piden también su canal de YouTube. Entonces, bueno, aquí estamos viendo en la pantalla de nuestras profes los correos electrónicos y les recomiendo que nos escriban por favor en el chat su canal de YouTube. Creo que todas las apreciaciones, todo lo que ustedes han compartido del excelente trabajo que hacen en la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt es súper importante. El tema de que ustedes hayan hablado de todas esas normas de convivencia digital. Ese canal de YouTube también nos parece espectacular. Creo que nos vamos a tener que copiar en algunas cosas y tomar algunas ideas de ustedes de allí. Importantísimo y muy valioso el hecho de incluir el arte dentro de nuestras escuelas hospitalarias, el arte dentro de esa educación hospitalaria, creo que es un distintivo especial de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, ese trabajo que hacen ustedes. El hecho de que les enseñen también a los chicos a editar los videos, a organizarlos, esa parte también es muy valiosa en estos momentos en que estamos hablando tanto de la parte digital y de estos medios audiovisuales. Esa entrega de materiales que creemos que son tan importantes y que en algunos hogares hacen falta demasiado, los materiales también es un aporte muy valioso de parte de ustedes. Entonces queremos a las 4 agradecerles el haber compartido esta experiencia tan enriquecedora y también desearles un éxito grandioso en ese proyecto que están haciendo con el Principito. Creemos que también es muy valioso que en algún momento nos lo puedan también compartir. Seguiremos siendo y estaremos en su canal de YouTube. Ahí nos van a encontrar como seguidores. Muchas gracias a las 4 por su participación. Bueno, recuerden que en este momento por el chat estamos compartiendo el enlace que permite que registremos nuestra asistencia a estos encuentros. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, le pueden dar clic incluso al mismo enlace en el momento en que lo ven aquí en el chat y automáticamente lo remite para registrar su asistencia. Muy importante esa parte para que la tengan en cuenta. Vamos a ir entonces con nuestra parte de preguntas. Entonces agradecería eso, que nos encontráramos nuevamente con Melania, con Gabriela, con las profes de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt. También invitamos a Felipe, a nuestro director de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, para que nos acompañe en todas estas preguntas. Bueno, voy a hacerlas en orden, de acuerdo a cómo fueron las presentaciones. Entonces, Melania, importantísimo tu aporte. Recibiste pues muchas felicitaciones y algunas personas quedaron conmovidas por la manera en que se está manejando en este momento y se ha manejado a través del tiempo el tema de la pedagogía hospitalaria. Y tienen varias preguntas. Una importante que la hace Adrián Jaimes desde Bogotá, desde aquí, desde donde yo estoy. Saludos para todos también aquí en Bogotá. Es que si la formación de los niños es una formación en educación tradicional o hay algo que diferencie esa educación tradicional con lo que están haciendo en este momento ahora ustedes. Bien, excelente pregunta porque eso no lo remarqué y es muy importante. En realidad, los alumnos o los niños que llegan a las escuelas hospitalarias y domiciliarias reciben el mismo currículum, es decir, los mismos contenidos que la escuela común, que la escuela de origen, ¿sí?
no son contenidos especiales. Sí, por supuesto, se adaptan dependiendo del tiempo, dependiendo de las posibilidades de cada niño, que por ahí se adapta más la estrategia metodológica, pero los contenidos son los mismos, porque justamente se preserva el recorrido y que la idea es que pueda volver a su escuela de origen sin que esté ese desnivel con sus compañeros. Déjame agradecer y felicitar, que veo acá a Felipe, que un querido colega, agradecerle a Gabriela, a todos los que han compartido, la verdad que excelente, me han inspirado mucho, así que muchas gracias. Sí, Francis, perdón, no quería dejar de decirlo. Gracias, gracias, Melania. Bueno, otra pregunta te hacen desde Brasil. Ellos están interesados en saber si solamente atienden a niños en edad escolar o atienden también a jóvenes o adultos. ¿Hasta qué edad más o menos? Creo que también tiene que ver la pregunta, si son solo niños de edad escolar o hasta qué edad y si hay adultos también incluidos en todo el proceso. Bueno, si bien la normativa habla de los 3 niveles educativos, de nivel primaria, secundaria y bueno, y nivel inicial también, en algunas jurisdicciones hay adultos que transitan, digamos, la educación secundaria, ¿no? También. Así que hay varias jurisdicciones que sí, que también tienen educación, digamos, para adultos. En algunos también casos como Jujuy, que vi que hay colegas, vi colegas de Mendoza también. Sí. También hay para adolescentes que embarazadas, ¿sí? Hay algunos dispositivos también, por supuesto siempre con el fin y el objetivo de preservar la trayectoria educativa, ¿no? Pero sí, sí lo hay. Bueno, y otra pregunta también desde Brasil te hacen vinculando el tema de cómo es esa relación o cómo establecen el vínculo con la escuela de origen, que tú decías que igual es tan importante y creemos que sí, pero ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo establecen ese vínculo? Mira, digamos que como yo les decía, en los mejores de los casos la escuela de origen se vincula con la escuela hospitalaria y presentando, digamos, un informe, comentando un poco en qué nivel o qué contenidos están viendo. La idea generalmente es que puedan articular y trabajar juntas, ¿no? Por esto que yo les decía, justamente para que después cuando el alumno regrese a su escuela de origen, pueda estar también en sintonía con sus alumnos. En otros casos son los padres, los intermediarios, ¿sí? Entre la escuela de origen y la escuela, digamos, hospitalaria domiciliaria. En otros casos la escuela hospitalaria domiciliaria que hace contacto con la escuela de origen. Hoy en día, obviamente con el correo electrónico se facilitó mucho más. Yo me acuerdo cuando empecé hace muchísimo tiempo, era solo vía fax o teléfono. Ahora ya con el correo electrónico, digamos que se facilitó bastante, ¿no? Pero ese es el formato, y por eso también nos parece importante ese mapa que nosotros les mostramos, porque algo que también hay que visibilizar mucho es que existen las escuelas hospitalarias y domiciliarias, y dónde están y cómo contactarlas. Por eso ese mapa que hicimos interactivo, haciendo clic aparece el mail y digamos, y también el teléfono de la escuela hospitalaria, para que la escuela de origen, que tal vez no sepa dónde está, suponte, o la escuela domiciliaria, o cómo contactar, o cuál es el proceso para poder contactar con una escuela hospitalaria domiciliaria, puede hacerla a través de la página web, ¿no? De este mapa interactivo. Hay mucho por hacer todavía para visibilizar la modalidad, ¿no? Si bien tenemos en Argentina un recorrido de muchísimo tiempo, todavía hay muchas escuelas de origen que tal vez se enferma un alumno y no saben que tienen esta posibilidad, ¿no? Ok. Bueno, Melania, gracias. Algunas personas te están pidiendo tu correo electrónico, si se los puedes compartir con el chat. Lo vuelvo a compartir. Sí, ok, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gabriela, para ti un gusto verte, volvernos a encontrar. Y tenemos aquí un par de preguntas para ti, pero adicional a eso también muchas personas están solicitando tu correo electrónico, que si es posible lo pudieras compartir por el chat.
Ok, bueno, dentro de esas preguntas que algunos hacen es que ¿cómo podrían tener acceso a esos documentos, a ese instrumento tan valioso que crearon allá en México? Y de qué manera podríamos algunas personas tenerlo. Sí, bueno, todo eso está a disposición en la página y también la otra manera de acceder a este contenido de manera pues, física, por decirlo así, es a través del Centro de Investigación y Asesoría en Pedagogía Hospitalaria. Ahorita les comparto el correo electrónico del Centro de Investigación y haciendo contacto ahí se podría hacer la solicitud, incluso para que se tramiten todos los permisos y poder como compartir, ¿no? El material. No sé, podría ser digital o incluso físico, dependiendo. Ok, bueno, muchas gracias, Gabriela. Vamos a ver si nos escribes entonces esos daticos por chat para poder acceder. Bueno, una segunda pregunta que te hacen las personas que han participado es que si tú podrías dar algunas recomendaciones de cómo se puede hacer el trabajo remoto con algunos estudiantes autistas. Con estudiantes autistas, o sea, Sí. bueno, el tema, pero tendría que ser en esta parte de conocer, ¿no? De esta competencia de conocer a los alumnos, de conocer, como decía, como en algún momento lo ejemplifiqué, ¿no? Primero tenemos que conocer el padecimiento, tenemos que hacer esta investigación documentada y también desde la práctica, ¿no? La parte observacional, pues ver, ¿no? Bueno, aquí en México nos enfocamos exclusivamente en educación básica. Se llegan a atender alumnos con estas condiciones. Sin embargo, pues sí, o sea, se les da la atención conociendo sus características. En cuanto a las aulas, para la atención remota, pues se tendría que igual elaborar un plan, ¿no? Muy individualizado, considerando esta particularidad que tiene, bueno, en este caso los alumnos que tienen el espectro autista, ¿no? Ajá. Sí, sería importante que miráramos, porque creo que es una pregunta muy importante, pero también para las escuelas hospitalarias que manejan en realidad casos con esa patología y demás del autismo, y podríamos tenerlo más adelante en cuenta, creo yo, para algunos de nuestros encuentros de pedagogía hospitalaria. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación, por volvernos a encontrar y por atender a nuestro llamado y demás. Bueno, para la Escuela de Puerto Montt, entonces también un saludo inmenso a Felipe, qué bueno que nos hayamos podido encontrar, aunque sea en la distancia, por estos medios virtuales. Y pues bueno, se hacen muchas preguntas, pero tenemos que escoger solo algunas, ya que el tiempo no nos da mucho. Pero bueno, una de esas preguntas es que si dentro del aula hospitalaria de Puerto Montt se abarca solo el nivel básico o hay educación media o qué niveles manejan ustedes, educación media, básica, qué niveles de educación manejan allá en la escuela. Mira, solo para saludar a todos los amigos, las amigas maravillosas de la pedagogía hospitalaria, Melania, un cariño enorme, hemos compartido, hay una admiración profesional enorme y a Franci, bueno, tuve la suerte de conocerla en Colombia, en el CPH Col, que fue una experiencia bellísima, nuestra primera presentación además a nivel internacional. Y bueno, dejaré con ustedes, yo estoy seguro que las colegas están en condiciones de responder cualquier pregunta porque el trabajo que siempre compartí en cada presentación, en cada encuentro en el cual nos pudimos coincidir, es el trabajo que hacemos juntos. Así es que no hay nada en el fondo que yo les haya compartido que no haya salido del corazón y de las manos del trabajo de las profesionales que ven ahí y de los colegas que nos están apoyando desde sus casas en este minuto. Así un saludo muy cariñoso para todos. Gracias, Felipe. Chicas, las escuchamos, cuéntenos cómo tienen dividido el servicio escolar.
Nosotros la modalidad de trabajo que tenemos acá en Chile son 3, que es educación parvularia, que abarca a los niños en edad escolar desde los 4 años. Ahí se trabaja lo que es pre-kinder y kinder. Abarcamos también todo lo que es educación general básica, desde primero básico hasta octavo. Y también trabajamos con los alumnos de enseñanza media, que son los alumnos desde primero a cuarto medio. Abarcamos todos los cursos sin ninguna excepción. Se trabaja con la modalidad ya sea presencial en la escuela o también de atención domiciliaria. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta para ustedes, que creo que la teníamos todos. Cuéntenos esos recursos que ustedes entregan pedagógicos, ¿los da el gobierno? ¿Cómo los subsidian? ¿Cómo lo hacen para poderlos entregar a los niños y a sus familias? Respecto a los recursos, nosotros estamos bajo la dependencia de un departamento municipal que genera muchas de las cosas que nosotros hacemos llegar hasta las familias. Contamos con ese apoyo, ese respaldo, pero también hay un trabajo de autogestión dentro de la misma escuela, de tener contactos y redes con las que podemos trabajar de forma sistemática y hacer llegar y cumplir todos los proyectos o sueños que nacen dentro de la escuela, hacerlos realidad en el día a día. Así es que en cuanto a eso es un trabajo colaborativo más que nada. Y lo que tiene que ver con recursos más pedagógicos o la creación de material, siempre hay una sugerencia del Ministerio de Educación de nuestro país y del Departamento Municipal a la vez, pero nosotros somos bien innovadores en ese aspecto y nuestro material ha tenido un sello muy personal, de tanto de las asignaturas o las necesidades que en sí cada estudiante tiene. Así es que, como lo mencionaba una colega dentro de la exposición, el material es muy individualizado, es muy personalizado, pensado para cada estudiante y sus características, y que en el fondo sea un material que potencie habilidades, competencias, que facilite el trabajo también del apoyo a la familia en las casas. Así que también ha sido un trabajo bien interno y bien potente de parte de todo el equipo profesional de la escuela. Bueno, Elizabeth, muchas gracias y sí, una labor hermosa, muchas felicitaciones. Bueno, para todos nuestros panelistas, nuevamente nuestro agradecimiento profundo. Para todas las personas que nos acompañan, no olviden que tenemos nuestros encuentros de pedagogía hospitalaria los días jueves, pero dentro de esos días jueves, un martes cada 15 días, también tenemos un encuentro. Recuerden que el próximo encuentro es el jueves 10 de septiembre a las 16 horas de Chile, pero también más adelante debemos estar pendientes cuando el horario de Chile cambie. También les estaremos informando cuando cambie para adaptar todos los horarios y que todos los países estemos sincronizados en la hora en que nos vamos a encontrar. Estas presentaciones, tanto las grabaciones de nuestros encuentros, también las diapositivas, los PowerPoint, los vamos a compartir desde la página web de Red LACE. Ahí van a encontrar toda la información, la publicaremos ahí. De antemano, para todos, gracias por estar con nosotros y esperamos seguir teniendo estos encuentros de pedagogía hospitalaria que creo que hacen unos lazos muy fuertes entre todos nosotros y también nos traen unos aportes inmensos a todas las personas que estamos de corazón y con el alma en la pedagogía hospitalaria, que es la razón que nos une en cada uno de estos encuentros. Entonces, para todos, muchas gracias y no olviden estar inscritos en el enlace que les estamos enviando para confirmar su asistencia. Es muy sencillo de llenar. Ahí está el formulario para llenarlo y también todos los datos de nuestros panelistas de hoy
para poder estar en contacto y poder seguir compartiendo todo ese gran conocimiento. Un abrazo para todos y una feliz tarde y una feliz noche en algunos otros países que ya estamos en hora casi de descanso. Adiós para todos. Franci, ya estamos. Para salir.